Saludos, buenas. El día de hoy vamos a estar tratando la clase sobre fotografía, específicamente los tres elementos básicos de la fotografía. Si eres principiante y estás incursionando en el mundo de la fotografía, o si ya estás inmerso en el mundo de la fotografía, pero no sabes las partes técnicas, en este breve curso vamos a pasar esos tres elementos que son básicos en una buena composición, en una buena fotografía y en el uso correcto de nuestras cámaras. Estamos acostumbrados a usar las cámaras por más tecnológicas que sean en modo automático, y esa es la principal señal de que no somos muy diestros usando nuestras cámaras, porque las cámaras precisamente vienen con el modo manual para que le podamos sacar el jugo a estos elementos y nosotros seamos los que controlemos cómo funciona nuestra cámara y no que nuestra cámara sea la que decida cómo va a sacar la exposición, qué tanto van a salir los colores. Mientras mejor sean nuestras capturas, mientras mejor sean nuestras fotografías, pues menos edición, menos retoque llevarán. Y bueno, eso es básicamente lo que vamos a tratar hoy. Vamos a estar utilizando este material, el rotafolio, aunque en sí estamos utilizando un medio digital, ya que esto está llegando a ustedes a través de un video. Entonces, vamos a hablar de fotografía. Y específicamente de los tres elementos básicos. ¿Cuáles son estos tres elementos? Bueno, todos sabemos que la fotografía se logra a través de capturar una imagen. Pero ¿qué es lo que capturamos de esa imagen? Capturamos la esencia. En la antigüedad, los aborígenes, cuando tuvieron ese primer contacto con las cámaras fotográficas, creían que las cámaras fotográficas podían capturar el alma de las personas. Y en esencia, eso es lo que hacen, capturan el alma de un momento. Detienen el tiempo, detienen un segundo, y a pesar de que pasen los años, podemos volver a ver y consultar esa imagen y verlo tal cual se veía en ese momento. Entonces, sabemos que la imagen se captura, a través de la física nos explica que la imagen se captura a través de la luz. Capturamos esos fotones de luz que rebotan en el elemento que vamos a capturar y entonces lo plasmamos sea en un sensor, sea en una película impregnada de un químico del grado de la plata que es sensible a la luz y que puede entonces crear lo que nosotros conocemos como negativo. Pero, ¿cómo se captura esta luz? La luz rebota en el objeto y entonces llega hasta nuestro sensor o hasta nuestra película. Y entonces, ¿cuál es el elemento principal que nosotros controlamos? La luz. Pero hay otros elementos también que entran en juego. Está también la distancia. Y está también el movimiento. Movimiento o velocidad, traslación. Estos tres elementos son los que vamos a capturar en una imagen inmóvil, que tenemos claro que el video también se compone de fotografías, imágenes inmóviles, pero colocados en secuencia, y eso conforma un video. Los que son de la vieja escuela saben que los carretes de video no eran más que una serie de fotografías, una al lado de la otra, bastante parecido al rollo negativo, hasta más pequeño, 8 milímetros, 300 milímetros, dependiendo de la tecnología del momento, y esa serie de fotografías concatenadas asemejaban un movimiento. Entonces tenemos que estos tres elementos son los que vamos a modificar a través de nuestra cámara. ¿Y a través de qué? Bueno, pues tenemos el ISO, también tenemos
lo que es la apertura diafragmal o apertura de diafragma, y tenemos también lo que es la velocidad del obturador. Estos tres elementos, este y este, son los que componen nuestra fotografía. ¿Y cómo nosotros lo manejamos? Bueno, precisamente el ISO es la sensibilidad que tiene, sea nuestro sensor, que en el caso de los sensores digitales es regulable, en el caso de estas cámaras que usan un sensor digital, es regulable. O sea, yo puedo regular aquí, por medio de los botones, regular qué sensibilidad va a tener ese procesador, ese sensor óptico que tiene esta cámara. Yo lo puedo regular a través del ISO. Pero eso es, en esencia, asemejando lo que hacían estas cámaras reflex antiguas, que utilizaban un carrete de rollo y tenían ruedas acá donde yo podía manejar y manipular ciertos parámetros. El ISO no se manipulaba en estas cámaras porque el ISO venía determinado por el carrete, por el rollo, como le llaman las personas en el común, lo llamaban. Esto es tecnología antigua, es análogo. Entonces, en el carrete venía determinado el ISO, dígase la sensibilidad que tenía esa película a la luz. Y esa sensibilidad era determinada por una cierta granulación, porque como dije, era un componente derivado de la plata. Entonces, a mayor granulación, más pequeños eran los granos, pues más sensible era la luz. Porque sí, a menor tamaño era más sensible a la luz. Mientras más grandes eran estos puntos, pues era menos sensible a la luz, tardaba más en quemarse ese químico, ese producto, y entonces por ende tardaba más en revelar la imagen o impregnarse de la imagen. Por tanto, era menos sensible a la luz. Y entonces ahora en la parte tecnológica venimos haciendo lo mismo, pero a través de sensores. Pues yo puedo regular la sensibilidad que yo quiero que tenga ese sensor. Y eso se llama ISO. No el ISO que vimos de calidad, sino el ISO. Que también es una norma, un estándar, pero de sensibilidad de la luz en el caso de la fotografía. ¿Cómo yo manejo entonces los demás parámetros? Bueno, como dijimos, aquí teníamos una ruedita que nos daba la velocidad de obturación o la velocidad de disparo, que es qué tan rápido, porque para que entendamos un poco mejor, yo tengo mi sensor o tengo mi película fotográfica en ese espacio, y la cámara lo que hace es taparlo con una placa, normalmente metálica y cubierta de negro del otro lado, y cuando yo disparo, lo que esa placa hacía era revelar la película y volverla a cubrir. Durante el tiempo que esa tapa baja y vuelve y sube, la película está expuesta, o en este caso el sensor está expuesto, está recibiendo luz. Y entonces la velocidad de obturación también regula, en cierto modo, la cantidad de luz que entra, porque mientras más tiempo yo dejo expuesta mi película, pues más luz va a entrar. En esencia, los tres controlan luz. Eso lo vamos a ver más adelante. En esencia, los tres parámetros controlan luz. La diferencia es que cada uno controla diferentes aspectos de la luz. Y por eso se juega con cada uno de ellos para controlar la fotografía. Ese tiempo de exposición lo determino por la velocidad del obturador, y esta velocidad se mide en bulbo, que es un tiempo indeterminado mientras yo deje presionado mi obturador, mi botón de disparo. Durante ese tiempo que yo lo deje presionado, está expuesta la película. Yo quiero determinar qué tiempo va a durar la exposición. Se usa para fotografías artísticas. No sé si han visto fotografías en la calle donde se fotografía desde un puente, se fotografían las vías y se ven todas las luces rojas como si fuese una línea, y todas las luces blancas como si fuese una línea también viniendo hacia el frente. O las fotografías, unas fotografías que se ven
las estrellas como si fueran todas rayitas. Esas fotografías se logran con la opción bulbo. Y bueno, lo demás se mide en segundos o fracciones de segundo. Tú vas desde un segundo hasta, no sé, por ejemplo, esta habla de 2000 fracciones de segundo. Una fracción de 2000. Un segundo usted lo divide en 2000 fracciones y toma una fracción de esas 2000, y esa pequeña fracción de segundo es lo que va a durar el disparo. A esa velocidad va a abrir y va a cerrar. Eso normalmente se usa, esas velocidades se usan, velocidades de altura de opción se usan para dos fines. Número uno, para que la exposición sea el menor tiempo posible. El tiempo que en condiciones de mucha iluminación, bueno, pues luces de frente o algo por el estilo, contraluz, pues yo utilizo ese tipo de velocidades muy altas, como dijimos, de 2000, por ejemplo, para que tenga un tiempo crítico de exposición, muy poco tiempo de exposición, pero además también yo logro congelar el movimiento. Por eso también puedo controlar el movimiento a través de estos parámetros. ¿Cómo lo hago? Con la velocidad de obturación. Porque si la exposición es muy breve, como dijimos, solo un flachazo de exposición, pues ¿qué va a pasar con algo que va en movimiento y va más lento que ese momento de exposición? Porque va a quedar detenido. Aún sea un bólido de Fórmula 1 que pase corriendo a 350 km por hora, si esa velocidad es menor que el tiempo que yo di de exposición, pues va a quedar como si estuviese parqueado ese vehículo. ¿Qué otros elementos dijimos que tenemos? Tenemos la apertura de diafragma. Apertura lo que hace es, y ahí vamos a ver esta ilustración. Tenemos que esta es una apertura bastante baja, porque una de las condiciones de las aperturas es precisamente que a mayor número, pues menor es el orificio que queda para entrar luz. Aquí también controlamos la entrada de la luz. Al momento de la fotografía, ese diafragma se abre o se cierra para que entre mayor o menor luz al momento de la fotografía. De ahí no estamos hablando de la velocidad con que se expone, sino de la cantidad de luz que entra al momento de la exposición. Porque igual, si yo quiero que el basquetbolista quede inmóvil, pero está en un ambiente de mucha iluminación, pues yo no puedo permitir que entre mucha luz. Le voy a dar un 16. Estas medidas se dan en F, se refiere al foco. Le voy a dar un 16 porque yo quiero que entre la menor cantidad de luz posible para que el sujeto quede inmóvil, pero no me quede quemado o sobreexpuesto. De lo contrario, si quiero hacer una fotografía con luz de ventana, con una luz tenue, pues yo le voy a dar un 1.4, por ejemplo. Una apertura de diafragma 1.4, que es un lente bastante abierto, prácticamente en su totalidad abierto. Estos números van a variar también dependiendo del tamaño del lente, porque no es lo mismo un f16 en un lente que tenga un diámetro bastante ancho. El f16 va a quedar una apertura prácticamente así de ese tamaño, que un f16 en un lente 50 milímetros, pues la apertura diafragmal va a ser bastante pequeña. Volviendo de nuevo acá, vemos que la apertura del diafragma también, en cierto modo, controla la entrada de luz a nuestros sensores o a nuestra película, pero también controla algo distinto. ¿Qué controla? ¿Cuál es el secreto que guarda la apertura diafragmal? Sencillo: la distancia focal. Distancia a la que está el objeto que queremos fotografiar. Y entonces allí tenemos este ejemplo, que yo no soy muy diestro con el dibujo, pero bueno, se hace lo que se puede. Aquí tenemos, en esta ilustración, tenemos un árbol, tenemos un sujeto
puede estar ubicado a diferentes distancias, eso lo vamos a ver más adelante, y tenemos un fondo, que en este caso son montañas, y vamos a poner también que viene un río por acá. Que sale de allá de la montaña, a lo lejos. Y yo quiero que me quede enfocado, o sea, que se vea bien, que se vea nítido, las montañas, el cielo, el árbol, el sujeto. ¿Cómo yo controlo eso? Pues yo lo controlo con la apertura del diafragma, porque mientras más cerrado sea mi diafragma, mientras más pequeño sea el agujerito por donde entra la luz, pues más lejos va a llegar la amplitud de campo o el enfoque, ¿sí? Va a llegar más lejos. Pero si yo lo abro más, pues me va a enfocar a lo que está cerca, pero lo que está lejos va a quedar distorsionado. Entonces yo tengo aquí este sujeto, que se le ven las facciones, se le ve la cara, se le ve hasta los botones, ¿sí? Se le ven varios elementos que lo distinguen, porque él está acá adelante. Él está aquí delante, pero ya el árbol que está a una distancia media ya se ve opaco. Y las montañas y lo demás se ven manchas ahí detrás. Que con estos tres elementos controlamos la distancia de enfoque, controlamos la cantidad y sensibilidad de luz que entra. Con los tres controlamos luz, pero con este controlamos la sensibilidad de la película o del sensor de la luz. Un detalle que se me estaba escapando es que el ISO, como dijimos en un principio, era la cantidad de granos que tenía esa película para recolectar esa información luminosa del ambiente. Pues precisamente mientras más alto es el ISO, más posibilidades tenemos de que nuestra fotografía quede granulada. Hay un efecto que se le llama granulación en las películas, y no es más que eso, en las fotografías, y no es más que eso, que esa sensación de que ya no son píxeles cuadrados que tenemos que delimitan cierto contorno de la figura, sino como que se vuelven unos puntitos. Tenemos que tomar en cuenta todos estos elementos al momento de capturar una fotografía sin tener miedo ni al éxito ni a aprender. Gracias.